Hola, soy Alejandro Gaete. Hoy quiero hablarles de un tema que está muy de moda. Estamos viviendo bajo pandemia, bajo grandes dificultades, incluso que se pueden comparar a tribulación y muy difíciles de vivir en estos tiempos. Entonces, la pregunta que ocurre aquí y que quiero responder con este estudio bíblico es: ¿a qué quiere Dios que nos dediquemos en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, en un tiempo que se puede comparar a tribulación, donde hay un virus, donde hay tanta dificultad en la vida? ¿Debemos ponernos ansiosos, angustiados, desesperarnos, deprimirnos, dejarnos morir? ¿O qué debemos hacer en este momento? Bueno, tengo 3 cosas para hablar con ustedes y responder a esa inquietud, a esa pregunta que podamos tener. Y está titulado aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 12. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12. Aquí es donde encontramos en la palabra del Señor que Pablo le dice al pueblo de los tesalonicenses de la venida del Señor Jesús, pero increíblemente habla cosas básicas de la vida para anunciar eso. Lo que más resaltamos aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses es esta parte donde dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Escuchen bien. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso, qué interesante poder ver eso en la palabra del Señor, que está anunciada la venida del Señor Jesús. Y Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses esperaban que eso ocurriera en su vida propia antes que ellos murieran. Han pasado 1900 años y todavía el Señor no ha venido, esperando que nosotros podamos encontrar salvación también. Entonces, esa es la mitad de la carta de este capítulo donde él está hablando y dice: así que aliéntense porque el Señor Jesús viene. Pero la verdad es que todavía estamos en la tierra, todavía estamos viviendo aquí en el mundo y tenemos que trabajar, tenemos que alimentarnos, tenemos que huir de la muerte. Todos los santos días tenemos que buscar un lugar donde estar cuidados durante la noche, donde dormir cómodamente, cuidarnos de enfermedades, tener higiene, todas esas cosas para mantener la vida que tenemos aquí en este mundo, en este tiempo. ¿A qué debemos dedicarnos? Bueno, por eso quiero leer la primera parte de este capítulo 4, que dice: por lo demás, hermanos, y quiero resaltar, paro de leer, quiero resaltar que él está hablando de la venida del Señor Jesús, y ese es la cúspide, el clímax de lo que escribe aquí, pero comienza con esto para poder llegar a la venida del Señor Jesús. Qué interesante poder ver esto. Por lo demás, hermanos, antes de decirle que el Señor Jesús viene, lo repito, le dice esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos hoy día, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Tenemos la bendición, tenemos su palabra, tenemos su bendición. Pablo les escribe a ellos porque estaban bajo gran persecución, con una tribulación. Él dijo en el estudio anterior que habían recibido su palabra bajo gran tribulación. Y entonces él les dice, pero aliéntense, porque el Señor Jesús viene pronto. Y entonces cuando le dice aliéntese, que el Señor Jesús viene pronto, les está diciendo también al comienzo de la palabra, pero mientras no viene, así tienen que vivir ustedes. Por eso mi primer punto para compartir es que la palabra del Señor nos llama mientras que el Señor Jesús viene, porque viene, puede ser hoy, nadie lo sabe, puede ser hoy. Dice, mientras Él viene, que vivamos apartados del pecado. La primera cosa que Pablo le dice a ellos, dedíquese a apartarse del pecado. No se metan en el pecado, no anden jugando con ello. Bueno, veamos lo que dice. Verso 3 dice, pues la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere, que le agrademos a Él en esa forma, es su deseo, es su voluntad, no solamente un deseo de que quisiera que ocurriera, no, es su voluntad que nosotros obedezcamos esos caminos. Mientras el Señor Jesús viene, porque Él viene, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí no estamos hablando, y lo aclaro de inmediato, que no es que a usted y a mí nos van a crecer alas y vamos a andar, oh, wow, qué santo es. No, vamos a ser gente común y corriente que cometen errores todos los días de su vida, pero que no queremos eso como el estándar de nuestra vida. No queremos que eso sea el estilo de nuestra vida. Queremos salir del pecado porque no le agrada a Dios, no es bueno, y el Señor Jesucristo viene, así que no queremos eso. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos santificación en nuestra vida, o sea, nos apartemos del pecado. Y en primer lugar, hablando Pablo acerca de que el Señor Jesús viene, a lo primero que le da, no es algo que yo quiera resaltar, pero lo primero que él dice es que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mientras el Señor Jesús viene, porque no ha venido, o sea, mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que vivamos de esta vida, de esta forma la vida, nos dice la palabra del Señor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que os apartéis de fornicación, que os apartéis de vida, de intimidad fuera del matrimonio, que os apartéis de pornografía, que os apartéis de todas las suciedades que tienen que ver con una vida sexual fuera de lo que Dios manda que uno tenga en la vida, que os apartéis de todas esas cosas que no son para el bien de nadie. Dice, apártense mientras el Señor Jesús viene. Lo mostró de los primeros, no sé por qué no dijo no robar, apártense de robar, lo cual está incluido que en santificación, ¿verdad?
No andar robando, no andar mintiendo, no andar matando, no andar codiciando a la mujer de su prójimo, no andar levantando calumnias a otras personas. Todo eso, que vivamos en una forma que le agrada a Dios, pero lo primero que le da específicamente y claramente aquí, y lo digo otra vez porque está aquí, dice que os apartéis de fornicación, como un hombre o como una mujer, que nos apartemos de ello, de fornicación. Verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que no nos apasionemos en deseos bajos que puedan venir a nuestra vida. Hay tanta maldad hoy en día. Dios nos ha bendecido con inteligencia, como humanos, como creación de Él, para que inventemos cosas, para inventar revistas. Y luego dice, revista, hace una revista pornográfica. Y para que hagamos películas. Y entonces ya dice, hace una película que es totalmente pornográfica. Y alguien dice, bueno, con la bendición que me ha dado Dios para pensar, vamos a inventar la internet. Y ya en la internet hay maldad. Y hay de los que pueden abusar de otras personas y abusan de niños, de jóvenes, señoritas, en sus vidas íntimas a temprana edad. Y hay tráfico humano, que es algo terrible, horrible, de ver cómo podemos con nuestra inteligencia producir tanto mal. Por eso dice, no en pasión de concupiscencia, que cualquier acto malo de deseos bajos de la vida, uno no se meta en ello. Si ha caído uno, tiene que salir de ahí, no hacerlo el estilo de vida de uno. Porque dice, no, porque ellos los que lo hacen no, son los que no agradan a Dios. Luego dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Mientras el Señor Jesús viene, que dice, nos dediquemos a hacerle el bien al otro y no engañarlo, no mentirle, no engañarle para quitarle sus posiciones, no engañarlo para quitarle algo de su vida, no engañarlo para quitarle la vida, no engañarlo para quitarle su vida íntima, no engañarlo para quitarle lo más precioso a un jovencito, a una jovencita en estos tiempos en que vivimos. ¿Por qué? Escuchen bien, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador y hay muchos que hacen males horribles. Imagínate tú, males horribles a otras personas que destruyen su vida y lo dejan como un animalito. Imagínate un vendedor de drogas ilegales que le vende droga a otro y lo hace que dependa de él y de ella, y que luego lo hace esclavo humano y lo hace esclavo sexual y tanta maldad tan tremenda y tanto mal horrible que se hace para una persona. Dice, no, porque el Señor es vengador de eso. Parece que ellos florecen y que les va bien, pero un buen día Dios va a vengar todo eso. Gobernantes, alcaldes, ministros de iglesias, cualquiera quien sea, presidentes, quien sea, dice, no haga engaño ni agravie a otra persona, porque Dios venga a esas cosas, va a pagar a cualquier momento, y no dice que el mismo precio, porque dice que el vengador, y el vengador no tiene compasión. Dice, Dios venga ese tipo de males hechos a otras personas. ¿Por qué? Porque si usted ha entendido las cosas de Dios, Dios le ha llamado. Entonces, verso 7 dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. O sea, se puede vivir delante de los ojos de Dios en santificación, lo cual es vivir una vida que trata de agradarle a Dios todos los días de nuestras vidas. En sí, santificación significa apartarse del pecado para servir al Señor, ¿verdad? Entonces dice, pues no nos ha llamado Dios a andar en inmundicia, en maldades, cosas feas, desagradables, de bajo nivel humano, que a Dios le desagrada totalmente.
No nos ha llamado Dios a vivir en la inmundicia. Sí, hay personas que pueden hacer la inmundicia escondidos, otros no los ven, pero piensan que nadie los ha visto. Sin embargo, Dios los ha visto y es vengador de todas estas cosas. Así que, y aquí dice otra cosa, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, si hemos entendido de las cosas de Dios y nos vamos a vivir una vida inmunda y tenemos una vida inmunda escondida y tenemos pecados escondidos que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Dice, el que desecha esto está bien, no desecha a hombre, o sea, no me está desechando a mí el que lo predica, o no está desechando a Pablo el que lo escribió, sino dice, está desechando a Dios y dice, no, prefiero la inmundicia. ¿Por qué? Porque también Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Entonces, eso da para muchas preguntas también cuando alguien dice, yo conozco a Dios, pero mire cómo ando viviendo. Y el Espíritu Santo que dice que nos redarguye con gemidos indecibles dentro de nuestro corazón. Y que es también el que nos guía a arrepentirnos. Entonces no puede vivir uno una vida. Imagínese uno viviendo en la inmundicia, en la maldad, pecado feo, haciéndole el mal a otras personas. ¿Y cómo esa persona lo va a dejar el Espíritu Santo ir a dormir tranquilo y que esté durmiendo? No, va a estar con gemidos indecibles delante de Dios, sacándolo. Sal de aquí, hijo de Dios, sal de aquí, hija de Dios. Esto no es para ti. Escuche la voz del Espíritu Santo si le está hablando a usted hoy en día también. Porque aunque hayamos pecado y hayamos caído a un lugar bien bajo, de allí nos saca Dios y Él nos lleva al perdón para que pidamos perdón a Dios. Y entonces, por eso la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, llevarnos al Señor Jesús para ser limpios de nuestros pecados y hallar perdón, y que no venga el vengador a visitarnos, sino que venga el Dios reconciliador. ¿Con cuál quieres tú lidiar en la vida? Ahí están claros los caminos que da el Señor. Mientras el Señor Jesús viene, ¿a qué deben dedicarse los tesalonicenses? ¿A qué debemos dedicarnos nosotros? Pues a que nos apartemos del pecado como número uno. Como número dos, además de que nos apartemos del pecado mientras el Señor Jesús viene, número dos, es que le hagamos el bien a los demás mientras el Señor Jesús viene. Dice versos 9 y 10, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y este es el amor del que está hablando en la palabra del Señor. Juan es un tremendo escritor del amor en la palabra del Señor. De lo que habla él siempre es del amor ágape. Y siempre está diciendo que ágape unos con otros, que mostremos el ágape, el amor de Dios unos con otros. Escuchen bien, y ese es el amor que está arraigado desde Dios hacia nosotros. Dice que tengamos ese amor ágape, ese amor espiritual. Pero aquí Pablo, cuando dice que os améis unos a otros, usa la palabra del griego Filadelfia, que él está hablando más bien del amor fraternal, del amor de hermanos. Y este amor es tremendo, Estaba viendo a alguien que puso un artículo y que decía ahí en las redes sociales, y que dice, hay dos niños tomados de la mano, y uno más pequeñito y otro más grande, como de 2 años y de 5 años, y van tomados de la mano, y ella escribe y dice, aquí van mis 2 hijos, se dieron un gran abrazo cuando se encontraron, y traje al más pequeño a recoger al otro de la escuela, y se dieron un gran abrazo y van tomados
de la mano y se mostraban ese amor y que se extrañaban tanto, dice. Y luego dice, pero cuando llegaron a la casa, comenzó la vida normal del amor de ellos y empezaron las peleas por los juguetes, así que tuve que intervenir. Eso es amor y no deja de ser amor. No es ese amor ficticio, ese amor de Disneylandia, no sé de dónde, ese amor que es algo así estrafalariamente fantasioso. No, el amor de Filadelfia, es de hermandad, es de amarse los unos a los otros tal como somos y en medio de las dificultades y la dificultad que nosotros mismos ponemos para que otros nos puedan amar. Él está hablando de esa exactamente, del amor de esos dos niños, que lo podamos tener nosotros a trabajar en nuestras vidas. De ese amor fraternal dice, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Él lo había visto, porque habían hermanos que se habían enojado unos con otros dentro de la imperfección de la vida entre ellos, pero el amor de Dios hacía que ellos se arreglaran su relación. ¿Cómo ese amor no va a trabajar en nuestros hogares? En la relación de hermanos con hermanas, hermanos con hermanos, en la relación de padres con hijos, de hijos con padres, en la relación de la mujer esposa con su hombre esposo, o del hombre esposo con su mujer esposa. ¿Cómo no va a trabajar eso para que se pueda salir adelante y no tomar otros caminos que son drásticos y trágicos? Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mire, es que el pastor no me enseña a amar. No, es Dios el que enseña a amar. Es que el líder no me enseña a amar. No, es que Dios enseña a amar. No le eche la culpa a nadie. Es Dios. Si usted no ama o tiene problemas o ha quebrado relaciones incluso con un líder o la iglesia y ya no va más a la iglesia, no, es Dios. Aquí dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén, póngase firme. El amor que usted tiene y la forma de amar, Dios se la ha dado a usted, así que échelo a trabajar en todo lugar donde estemos, porque a veces amar, mostrar amor, aguantar, como hablábamos en un tiempo atrás, soportar la carga de amar en la familia y seguir adelante, aún en dificultades, cuando uno quisiera salir de ahí, o salir de una iglesia, o salir de un grupo, el amor es el que cubre todo eso y nos ayuda a seguir adelante. ¿Cómo? Perdonando, ¿verdad? Dando otra oportunidad. Ahora, yo no estoy diciendo que usted y yo necesitamos aguantar violencia física, verbal, ¿verdad? Eso es otra cosa. Cuando se llega ahí, bueno, hay que buscar ayuda, pero lo demás, Dios está para ayudarnos a salir adelante, y que el abusivo también pueda tomar conciencia del amor de Dios y ponerlo a trabajar, o si no, pues significa que no tiene el amor de Dios, y si no tiene el amor de Dios es porque nunca se ha encontrado con el Señor Jesucristo todavía. También lo hacéis así, dice, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo es tremendo, dice, yo veo que están haciendo el trabajo, yo veo que les va bien, ustedes tienen el amor de Dios trabajando en sus vidas, pero no se queden tranquilos, no se duerman, no se pongan ahí tranquilos. Dice, no, rogamos, hermanos, que así como han llegado hasta ahí, abunden en ello más y más, crezcan su amor como padre en su familia, crezcan su amor como madre en su familia, crezca con su amor como hijos hacia sus padres, crezcan su amor como hijas en su amor hacia sus padres, crezca como amor en hijos, en hijas, entre ellos mismos, entre hermanos y hermanas en un hogar. Así que, número 1, mientras el Señor Jesús viene, y porque no ha venido todavía, le dice Pablo a los tesalonicenses, dedíquense a apartarse del pecado, número 1. Número 2, le dice, mientras el Señor Jesús no ha venido todavía, dedíquense a hacerle el bien a los demás. Y como tercera persona, como tercer punto, Pablo les dice,
que también mientras el Señor Jesús no ha venido, pues vivan en paz. Hagan todo lo posible para vivir en paz. Dedíquense a lo que es la paz. Y aquí no estamos diciendo que tiene que irse a hacer meditación trascendental y olvidarse del mundo y aislarse o irse a la montaña. No, no, no. Dice lo siguiente, versos 11 y 12 de este capítulo 4 de Primera a Tesalonicenses. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Después que le dice todas esas cosas, salir del pecado, que le hagan el bien a los demás. Y además dice, procuren tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias, Señor. Preciosa es la palabra del Señor cada vez que la podemos ver, cómo Él nos entrega grandes consejos para nuestras vidas, que vivamos en paz mientras el Señor Jesús venga. ¿Cómo? Que procuréis tener tranquilidad. No ande buscando pleito, no busque problema con otro, no andar en lo que va a herir a otro, no andar en lo que otro va a querer vengarse conmigo, buscar la tranquilidad en lo que se pueda. Y luego dice, y ocuparos en vuestros negocios. En otras palabras, dedíquese, no se quede estancado, no se siente decir, bueno, Señor, estoy esperando que vengas. Un joven puede perder toda su juventud. Una señorita puede perder toda su juventud, su vida, por no ser bien guiados a solo esperar en la venida del Señor Jesucristo. Yo conozco hombres y mujeres de los años en que se predicó mucho acerca de la venida del Señor Jesús y muy bien, estaba muy correcto, pero no se enseñó a qué se debía hacer mientras el Señor Jesús venía. Si tan solo esas personas hubieran tenido esos consejos, esos hombres y mujeres que lo agarraban del brazo a un joven y le decían, vente, no, hay que seguir adelante con la vida. El Señor Jesús viene, hay virus, hay crisis social, hay crisis económica, pero vente joven, yo te voy a encaminar, hay que seguir apartándose del pecado. Una dama adulta que le diga a una señorita, vente señorita, hay que apartarse del pecado, hay que hacerle el bien a los demás y hay que vivir en paz en estos tiempos. Por lo tanto, si eres estudiante, sigue adelante con tus estudios, saca las mejores notas, dedícate a tu negocio. ¿Cuál es tu negocio? Estudiar en la universidad. Estudia hasta que saques tu carrera bien hecha y completa y bendecida. Estudia. ¿Cuál es tu negocio? Bueno, yo soy padre de familia, madre de familia. Bueno, cuida a su familia, provea para ellos, trabaje. Goce la vida, no se convierta en una maquinaria de trabajo. Somos humanos, dedíquese a la parte humana con su familia. Tenga un buen tiempo de calidad con su esposa y con sus hijos. Tenga un buen tiempo de calidad con su esposo y sus hijos. Yo no estoy diciendo váyanse lejos de una vacación, vayan donde les dan los recursos, porque también si se van a un lugar estrafalario, allá a Europa y después vuelven y se deprimen porque ahora no saben cómo van a pagar los pasajes y los gastos de ir a Europa, eso no es procurar tener tranquilidad. Procuremos hacer las cosas de una manera que cuando usted termine de hacerla, usted tenga tranquilidad. Es la palabra del Señor mientras el Señor Jesús viene, especialmente en estos días difíciles que vivimos, que cuánto cuesta pagar las cosas por la intranquilidad e inseguridad financiera que hay en el mundo. Procura tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Están en vuestros negocios, si es dama de hogar, cuidar su hogar, ese es su negocio. Si es alguien que trabaja vendiendo en la calle, ese es su negocio, hágalo y hágalo bien. Si es alguien que hace sándwiches y los va a vender a la esquina, hágalo y hágalo bien. Procure estar en su negocio, que eso lo bendice el Señor. Orábamos temprano en esta mañana con una familia de nuestra iglesia y ellos tienen una compañía de limpiar casas y orábamos y decíamos, Señor, que esa casa quede limpia, que el fruto de sus manos sea muy fructífero, que produzca
mucho. ¿Cuál es su negocio? Eso lo va a bendecir el Señor. Dedíquese a ello, no a otras cosas que nos pueden quitar la tranquilidad de nuestras vidas. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente, porque entonces, si está trabajando, está produciendo para todas las necesidades que usted tiene, vive una vida honrada. La desesperación viene cuando no queremos trabajar y se quiere el dinero fácil, por eso se llega a negocios ilícitos y más uno se mete en problemas, que es lo que realmente es ayudado en la vida. Conocí a este hombre joven, hablando para terminar este punto de vivir en paz, en tranquilidad y conduciéndonos honradamente. Este hombre joven me decía: yo soy muy inteligente, yo le saco provecho al sistema, yo no le trabajo un día a nadie y yo me hago como que realmente soy con problemas mentales y eso, así que me dan un cheque y vivo y no le trabajo a nadie. Ese es un hombre joven. Qué terrible, porque no trabajaba, no hacía nada, solo jugaba videojuegos en su hogar y eso. Qué terrible, porque miren cómo es el ciclo del camino equivocado. Como estaba en su hogar, no hacía ejercicio, nada, se puso muy gordito, comía ahí, compraba comida, ni siquiera cocinaba, se juntó con esta muchachita, tampoco trabajaba y hacía lo mismo. Y entonces los dos se enfermaron. A él le dio diabetes por tan gordito, no ejercicio, nada, ninguna cosa. Se enfermó y como a los 20 y algo de años, ellos tenían una salud muy mala. El trabajar, el ir a la calle, el estresarse, el volver cansado y dormir cansado y que te hace dormir y que no puedes pensar en nada cuando estás durmiendo porque estás tan cansado y al otro día te levantas otra vez renovado, con fuerzas. Ese es el ciclo de la vida de trabajo. Es terapia. Hay gente que pagan para ir a una terapia para poder recibir lo que el trabajo hace en sus vidas. El trabajo es terapia. Yo siempre lo recomiendo. Vaya a trabajar. Algunos jóvenes dicen: yo no le voy a dar mis pulmones a nadie. No, usted vaya y trabaje nomás, porque si usted trabaja, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar y lo va a levantar, lo va a llevar a lugares insospechados. Se lo digo yo, que en mi tiempo de seminario entré a una compañía a barrer y terminé trabajando para control de calidad. Puede haber dicho: yo no le voy a dar mis pulmones a nadie, pero el trabajo lo bendice Dios y lo lleva a lugares impensados. Busque del Señor en estos tiempos, porque las cosas anuncian que el Señor Jesús viene. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner estáricos? ¿Nos vamos a poner ansiosos, angustiados? No. Pablo le dijo: número 1, aléjense del pecado, porque si el Señor Jesús viene, así los encuentra fuera del pecado. Lo segundo es que hagamos el bien a los demás, a todas las personas. Y lo tercero, mientras el Señor Jesús viene, vivamos en paz, trabajando y procurando estar en tranquilidad con todos. Hagamos esto, hermanos, no nos desesperemos ni vivamos en vida de angustia. No es necesario, porque el Señor Jesús viene a buscar un pueblo que le está sirviendo. Dios me les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio.